es Dolores Moriconi. Soy asesora en primera línea del Centro de Negocios Cercotec de San Pedro de Atacama. Gracias a un trabajo colaborativo entre el Centro de Negocios de Cercotec de Puerto Varas y de San Pedro de Atacama, tenemos la suerte de poder presentarles a Karimi Negrete, destacada gestora ambiental, que nos va a dar el taller de hoy día. Buenas tardes, Karimi. Hola, hola, Dolores. Buenas tardes, Karimi. Disculpa que hay algo que me salió en la pantalla que no logro sacarlo. Karimi, buenas tardes. Les agradecería a todos que mantengan apagados sus micrófonos para no interrumpir la charla, salvo cuando Karimi ahí nos dé el pie para poder hacer consultas. Te doy la palabra, Karimi. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Dolores, César, bueno, a los dos centros de desarrollo de negocios de Cercotec. Muy contenta de poder estar participando de este encuentro de sustentistas, en específico con la charla sobre la economía circular, ¿cierto?, aplicada en el turismo. Así que voy a proceder a compartir la pantalla. Es importante que ustedes sepan que en el fondo voy a ir parando en ciertas instancias para que vayan realizando consultas y dudas, ¿ya? Así que vayan atentos para que cuando se dé el momento ustedes puedan desarrollar sus preguntas con tranquilidad. ¿Me confirman, por favor, si están viendo bien la pantalla? Sí, se está viendo. Ya, estupendo. Entonces, partimos con turismo circular. Si tienen dudas o consultas posteriormente a la presentación, les dejo mi correo electrónico que está ahí abajito, ¿cierto? karimi.n@gmail.com. Esto es lo que vamos a ver hoy en día, que es, ¿cierto?, un poco los conceptos de economía circular, qué es lo que se ha hecho en el contexto, la presentación finalmente de algunos casos, cómo lo hacemos hoy, cómo nos sumamos a la circularidad, y la idea es que terminemos con la reflexión al respecto. Entonces, lo primero es introducir ciertos conceptos de economía circular y análisis de ciclo de vida, ¿ya? Y en eso partimos siempre con el marco paraguas que nos trae el día de hoy, que es el desarrollo sostenible, ¿ya? Si bien existen distintas posturas respecto a cómo concebir el desarrollo sostenible, existe también el consenso en cuanto al origen del concepto, que es en el informe Brundtland, ¿ya?, en el año 1978, si no me equivoco, donde se habla de que en el fondo debemos lograr un desarrollo que permita satisfacer no solo nuestras necesidades, sino que también no comprometer las de las generaciones futuras, ¿ya? Entonces, a partir de eso vamos a tener 3 pilares fundamentales para alcanzar el desarrollo sostenible, que vendría, ¿cierto?, ser el conjunto social, el que va de la mano con la inclusión, el crecimiento económico, con el conjunto económico, valga la redundancia, y por supuesto la protección al medio ambiente en términos del conjunto más bien ambiental, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto?, tenemos distintas, además nos encontramos en un escenario de crisis climática. A mí me gusta hablar ya de crisis climática, no de cambio climático, porque estamos viviendo hoy los efectos de la economía lineal que hemos desarrollado post-revolución industrial, y aquí están las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, que finalmente son los que incrementan este fenómeno del calentamiento global y que nos tiene en jaque, ¿cierto?, como humanidad dentro de los próximos años, si es que no logramos reducir nuestra huella. Y dentro de las principales fuentes de emisión tenemos la generación de energía, el transporte, los cambios de uso de suelo, minería, residuos y el tema forestal. Y aquí en pantalla ahora ustedes están viendo, en el fondo, bueno, ahora está actualizado porque este es del año pasado, hace un par de días atrás salió el de este año, pero básicamente aquí se muestra cuando se alcanza un pic, ¿ya? Este es el dióxido de carbono atmosférico,
medido en el Observatorio de Referencia Atmosférica de Mauna Loa, de la NOAA, que alcanzó su máximo en mayo del 2021, con un promedio mensual de 419 partes por millón, el nivel más alto desde que se comenzó a medir esto, que fue hace 63 años. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente, dentro de lo que nosotros estamos hablando, para poder en el fondo no incrementar la temperatura del planeta en un grado y medio Celsius, se supone que no debiésemos pasarnos de los 350 y vamos ya por los 420 partes por millón. Entonces, estamos, cada vez en el fondo se emite más, y tenemos más gases de efecto invernadero, lo que nos lleva a repensar, ¿cierto?, la manera en la que estamos haciendo economía y relacionándonos como sociedad, porque al parecer no es compatible con las próximas generaciones, ¿cierto? Entonces acá lo que ustedes ven en pantalla es los escenarios de acción climática en caso de que se cumpla o no lo pactado por el Acuerdo de París el año 2015, ¿cierto? Que se dice, tratemos de no incrementar la temperatura más allá de 1,5 grados, pero resulta que si ya vamos por más de los 420 partes por millón, lo más probable es que el escenario no sea tan optimista, y por eso aquí está como la simulación. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen que si todos hicieran lo que dijeron que iban a hacer, o sea, los Estados miembros, el aumento de la temperatura va a ser entre 1,5 y 1,8, pero si no es así, en el caso que algunos traten y cumplan parte de las NDC, las contribuciones netas por cada uno de los Estados miembros, el incremento de la temperatura va a ser más bien 2,1 grados Celsius, y si en realidad es aún menor, vamos a estar variando ya por los 2,4, 2,7 grados Celsius, de acuerdo a las distintas simulaciones científicas del IPCC, la vida del ser humano se vuelve un poquito incompatible, ¿ya? Y esto va un poquito de la mano de, mientras más emitimos, es porque al parecer no solo somos más, sino que también consumimos más, ¿ya? Entonces, se proyecta que más o menos para el 2050 vamos a ser 9.700 millones de habitantes, y resulta que si seguimos consumiendo como consumimos, vamos a necesitar 3 planetas, y no tenemos 3 planetas, ¿ya? Y este es el Country Overture Days del año pasado, ya tenemos el de este año, y quiero que nos fijemos en Chile, ¿ya? Chile agotó sus recursos el 17 de mayo, ¿ya? Y este año el Country Overture Days está en el 15 de mayo, o sea, nos adelantamos 2 días más. Y resulta que este indicador es como si existiera un presupuesto anual de recursos tipo biomasa, minerales metálicos, minerales no metálicos, entre otros, ¿ya? Donde se dice, esta es tu capacidad de gasto en este año para en el fondo asegurar la capacidad de regeneración de ese mismo recurso. Y claramente nosotros estamos sobregirados, o sea, desde en este caso que este año fue el 15 de mayo, desde el 16 de mayo en adelante, Chile está consumiendo recursos que en realidad son del próximo año, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este indicador, donde los invito a todos a poder visitar la página web que está en pantalla, ¿cierto? Es muy interactivo. Se dice que más o menos nosotros, si quisiéramos recuperar esta huella, le debemos a la Tierra más o menos 18 años. O sea, nos tomaría 18 años revertir el daño que hemos causado por el uso excesivo de estos recursos naturales, asumiendo, ¿cierto?, en un supuesto de que esto fuese reversible, ¿ya? Entonces, si nosotros moviéramos la fecha, o sea, 5 días al año, o sea, que el próximo año pasáramos del 15 de mayo al 20 de mayo, la humanidad utilizaría menos de un planeta antes del 2050, y no 3, como en este caso están siendo las proyecciones, que son bastante preocupantes. Entonces, al parecer, la manera en que nosotros hemos crecido piensa como si los recursos fuesen infinitos, y la Tierra no es infinita. Entonces, ¿cómo podemos crecer mientras se agotan estos recursos, dando también tiempo para que se regeneren?
Porque acá, por ejemplo, lo que está en pantalla, que se está reproduciendo, es que no todo se trata de minerales, ¿cierto? Sino que también se trata de, por ejemplo, el suelo. De hecho, según la FAO, quedan más o menos 60 cosechas, entendiendo también como problema ambiental la pérdida de suelo. Entonces, el suelo también es en el fondo un recurso biológico finito y que por tanto tiene que ser concebido de esa forma. Y desde ese modo es que aparece como una alternativa a esta economía lineal que tiene grandes externalidades, ¿cierto? Como estamos viendo en pantalla, la economía circular. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en este estudio que hace el Circular Economy, que lo hace todos los años, tanto el 2021 como el 2020, la economía mundial recircula los materiales en un 8.6%, ¿ya? Y de hecho, el año 2019, ese índice era de 9.1, por tanto, estamos peor que antes, ¿ya? Y la idea, ahora salió el 2022, pero es un consenso de los años anteriores. Y resulta que en este índice, que ustedes están viendo el Circularity Gap Report en pantalla, nos muestra la economía fragmentada en la izquierda por los principales recursos que son necesarios para mover, ¿cierto?, la economía actual, y las necesidades de la sociedad, ¿ya?, en el costado derecho. Y resulta que si evaluamos la cantidad de emisiones en cuanto a gases de efecto invernadero, ¿ya?, gran parte de las emisiones, como se ve en pantalla, es donde el fragmento es más grueso, ¿ya? Entonces nos vamos a dar cuenta que si lo viéramos como una cadena de valor, la mayor cantidad de emisiones se da en la extracción y en el proceso, o sea, cuando se procesa la información, se procesa el recurso que se extrae, más allá que luego vaya a la fase de provisión, que es prestar el servicio, comercializar, y posteriormente que llegue a la fase de uso y consumo. Entonces esto también nos dice que tenemos que pensar la economía circular más allá del reciclaje, y que la economía circular tiene que ir aguas arriba, ¿cierto? Entonces, la idea es que nosotros podamos en el fondo pensar esto desde las aguas arriba, para que, teniendo en cuenta siempre, siempre la cadena de valor. ¿Por qué? Porque no me sirve que yo, como productor, tome la decisión de modificar ABC producto, y después el que lo recicla no tenga la tecnología para reciclarlo, y que de ahí se vaya a vertedero o relleno sanitario igual, ¿ya? Entonces ahí ya vamos generando ciertas... en el fondo, ciertos atisbos de lo que es economía circular. Y en ese sentido, nos vamos a pasar a cuáles son los 3 principios de la economía circular. La economía circular es, primero, un modelo productivo, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene 3 principios fundamentales? Uno de ellos es regenerar los sistemas naturales, ¿cierto? El segundo es mantener los materiales y los recursos la mayor cantidad de tiempo. Y el tercero es cómo diseñamos de forma inteligente para que no se genere el residuo, ¿ya? O sea, insisto, esto no es economía del reciclaje, esto es, ojalá ni siquiera exista el residuo. Entonces, busca que la economía se vuelva regenerativa y restaurativa o reparadora, pero desde el diseño. ¿Ya? ¿Para qué? Para que los recursos y materiales se mantengan la mayor cantidad de tiempo, preservando su valor, sin la necesidad de que se vuelva a extraer incluso, porque cuando algo llega a disposición final, automáticamente puede pasar a ser la materia prima de un nuevo proceso productivo, ¿sí? Entonces, en la economía circular vamos a hablar siempre desde esta mirada sistémica, ¿ya? Donde es necesario concebir la cadena de valor. Y esto es muy importante que lo tengamos en claro, porque cuando conversemos sobre el turismo, sobre la actividad, si yo quisiera llevar el turismo a la cadena de valor como un servicio, ¿cierto? Cuando el turista está en el destino, puede que sea uso y consumo, ¿cierto? Pero la extracción y la producción va a ser más bien fusionada, porque es cuando el turista va en camino al destino turístico, y la distribución y venta, ¿cierto?, va a ser cuando ya llega al lugar y se traslada hacia el hostal, la cabaña, el camping, donde sea que esté.
Entonces lo más probable es que quienes están aquí en pantalla, ¿cierto?, quienes están compartiendo esta instancia, tengan una injerencia respecto a la reducción de sus emisiones o contaminación en cuanto a estas tres cadenas de valor que estoy señalando con la flecha, o sea, distribución y venta, uso y consumo, y fin de vida, ¿ya? Entonces, ¿por qué hay que tener mirada este ciclo de vida? Porque cuando yo quiero pensar en economía circular, debo en el fondo enlazarme con la cadena de valor, como yo les decía, o sea, no me sirve que en un hostal me separen los residuos, si después va a llegar la recolección de residuos sólidos domiciliarios, me va a llevar todo a verter igual, ¿ya? Entonces, la idea es que las decisiones que se vayan adoptando sean en el fondo, en conjunto, de forma colaborativa, que vayan en pro de la regeneración y la restauración para que realmente sea circular, ¿ya? Al mismo tiempo, existen distintas fuentes teóricas de la economía circular, como la ecología industrial, de la cuna a la cuna, y la economía del desempeño, ¿ya? El de la cuna a la cuna, de hecho, ahí está William McDonald, que es concebido como el padre de la economía circular. Él sacó este libro de la cuna a la cuna más o menos en los años 80, entonces ahí podemos ver de que realmente la economía circular no es un concepto que surge en los últimos 10 años, sino que lleva tiempo, sino en el imaginario, ¿cierto? Pero que finalmente resurge en el último tiempo. Y también tenemos otras fuentes que son reconocidas por la Ellen MacArthur Foundation, que es la institución con mayor, ¿cierto?, relevancia en términos internacionales de economía circular, tales como la biomímesis, la permacultura y el diseño regenerativo, ¿ya? Porque la economía circular se aplica en dos conjuntos, ¿ya? ¿Cierto? Y aquí ustedes ven la misma cadena de valor que estaba detallando anteriormente, ¿cierto? Y vemos que existe una segmentación en el análisis. Está la recolección del usuario y la del consumidor. ¿Por qué? Porque para analizar en términos de economía circular, analíticamente se separan los ciclos para tratar los recursos, ¿ya? Y tenemos el ciclo biológico, donde ustedes consumen la fruta y la verdura, consumen el agua, ¿cierto? Y también tenemos el ciclo técnico, que es como las cosas que nosotros hacemos. Este mouse, el computador, estos audífonos, sus celulares, ¿ya? Y ahí nosotros no somos clientes, somos usuarios, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí hay muchas cascadas o bucles que conectan distintas partes de la cadena de valor. O sea, de lo que sale de aquí, vuelve como materia prima en alguna de las etapas de la cadena, ¿ya? Y si se dan cuenta, lo más lejano es reciclaje. O sea, lo más lineal de lo circular es el reciclaje. ¿Por qué? Porque en el fondo esto es para minimizar externalidades negativas y el residuo ya se genera, ¿ya? O sea, y vuelve reconvertido de otra forma. Entonces, muy rápidamente les expliqué la mariposa de la Ellen MacArthur Foundation sobre economía circular, y esto es lo que se utiliza para, en el fondo, analizar y decir, ya, estas estrategias de economía circular vamos a adoptar en tu empresa, en tu emprendimiento, en tu servicio, etcétera, ¿ya? Y esto se enlaza al mismo tiempo con los tres principios de economía circular que conversamos hace unos minutos atrás, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden ver distintas estrategias de economía circular. Por ejemplo, la materia prima para la extracción bioquímica, ahí, por ejemplo, eso se está dando mucho acá en Chile con las viñas, ¿ya? Hay algunas viñas que, como en el fondo tienen residuos orgánicos asociados a como el proceso de la uva, extraen bioquímicamente, ¿cierto?, los polifenoles, que son excelentes antioxidantes, y después hacen sus propias cremas, ¿cierto?, sus propios productos cosméticos, o incluso pueden ser proveedores de alguna industria. Entonces, si hay personas que, por ejemplo, están en el mundo del pisco, o algo similar, bueno, es probable que la extracción bioquímica sea una buena chance, ¿ya? Si tienen animales, pueden generar digestión anaeróbica, ¿cierto? O si alguno de ustedes tiene también más bien como un turismo rural,
¿cierto? Que vaya asociado a que tenga huertas y todo, entonces cómo esto va regenerando el suelo para contribuir también a la captación de carbono desde los suelos. Estoy pensando en estrategias de economía circular, pensando desde el mundo del turismo, en lo biológico, y desde lo técnico, bueno, cómo concebimos al turista como un usuario, y por tanto las cosas que usa no sean cosas de él, sino que lo que pasa con la economía circular es que se servitiza y los productos se vuelven servicios. Entonces, ¿para qué? Para que retorne constantemente el envase o lo que se requiera para que él esté presente. Y estas son las macroestrategias que surgen de esta mariposa que habla la Elec MacArthur Foundation, ¿ya? Y está, por ejemplo, la virtualización, el tema de los bucles que les mostraba, también cómo hacemos eficiente el proceso, o sea, cómo reducimos la cantidad de uso de energía, de agua, etcétera, el compartir, ¿ya? Que es como en el fondo, la idea es que a través del compartir yo consuma menos, porque en realidad esto es de todos, ya es como muy de esa onda, y por supuesto la regeneración. También está este otro framework de estrategias de economía circular, que la idea es que la vayamos viendo con distintos ejemplos más adelante, y por supuesto, qué es lo que necesitamos para poder transitar a una economía, ¿cierto?, baja en carbono desde la circularidad. Una cosa es generar condiciones sistémicas, o sea, que la cadena de valor se ponga de acuerdo y que lo hagamos todos, o que sea concebido desde sus territorios. Invertir los ciclos, o sea, realmente conectar distintas fases de la cadena de valor para que el recurso o el material recircule. Modificar los modelos de negocio, porque si los modelos de negocio siguen siendo lineales, no le va a dar los beneficios que debiese darle a hacer el cambio hacia un producto o un servicio circular, ¿ya? Y por supuesto el diseño de algunos de los productos. Entonces, como yo ya les venía mencionando, en la economía circular, mucho de lo que está pasando, que también ustedes pueden ver, hay un cambio en la concepción de la propiedad de este usuario que yo les decía, porque la idea es que en el fondo cuando ustedes van a comprar un alimento al súper, ¿cierto? Y compran tallarines, ustedes quieren comer los tallarines, no quieren el envase del tallarín, ¿cierto? Entonces, si yo los separo como los ciclos, yo consumo los tallarines del ciclo biológico, pero uso el envase, soy usuaria del envase. Entonces, esto, ¿cómo lo extrapolamos a, por ejemplo, electrodomésticos o otros servicios? ¿Ya? Yo necesito lavar ropa, no necesito la lavadora. Entonces, mucho de lo que está pasando es que se están llevando los productos a servicios para generar incentivos que obliguen al prestador de servicios no desentenderse de lo que se está usando, y además obedecer a ciclos de uso hacia distintos usuarios, y por el otro sentido inverso, aguas arriba, de que como yo presto un servicio, quiero prestar el mejor servicio posible, y por tanto diseño desde el origen cosas que sean fáciles de reparar, fáciles de remanufacturar, y por último reciclar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se está llevando a cabo en términos de modelos de negocio, que es un poco lo que ustedes están viendo en pantalla. Y para eso, ¿cierto?, se utiliza muchísimo, en este caso, lo que son las nuevas tecnologías tipo Machine Learning, Blockchain, Big Data, ¿ya? Porque en el fondo, mucho de lo que ustedes están viendo acá, en el caso del turismo, por ejemplo, puede ir más bien orientada a cómo el turista va viendo la trazabilidad y el impacto de él en el destino, y cómo puede compensar eso ayudando a otros proveedores del mismo destino, ¿ya? Entonces, acá estamos viendo de que no se trata de ser dueño, sino que se trata de acceder a lo que yo requiero, ¿cierto? Entonces, para transitar hacia la economía circular, vamos viendo, ¿cierto?, que primero tenemos que adoptar buenas prácticas, tecnologías e innovaciones que vayan alineadas a los principios de la economía circular, estos tres que veíamos. Y segundo, cómo vamos generando una economía circular que encadene proveedores locales,
que incorpore insumos biológicos y no biológicos, o sea, del ciclo técnico, que se basen en la economía circular, o sea, cómo nos vamos ayudando los unos a los otros. Y aquí, por ejemplo, tenemos un pantallazo de una de las presentaciones que me tocó hacer en algún momento en Corfo cuando estaba ahí, ¿cierto? Que era la diferencia en términos de economía en cuanto a la economía lineal y la economía circular. Y más o menos, de acuerdo a algunos estudios que son prepandémicos, ¿ya? Se veía que la implementación de la economía circular podría generar 4,5 trillones de dólares en beneficios económicos, de acuerdo a los cálculos realizados desde el 2015 al 2030. Y por otro lado, también se ve que la ecoinnovación, o sea, ¿por qué? Porque esto es cuestionar la forma en que hemos hecho las cosas, de algún modo, ¿cierto?, conduce a una economía más competitiva, redistributiva y sostenible. ¿Por qué? Porque mejora la eficiencia de los recursos, ¿ya? Con menos insumos de materiales y energías, y por tanto generando también demanda de servicios y productos, ya que al final son nuevas fuentes de empleo. De hecho, les cuento que en la aplicación de una de las políticas como continentales de economía circular que se llevó a cabo en la Unión Europea y que de hecho fue del 2015 al 2020 y se renovó ahora, ya, el año pasado, perdón, el aumento de empleabilidad se dio en un 6%, que no es menor, y gran parte de esos empleos impulsados por la economía circular iban de la mano de reparadores, ¿ya? Como muy de la mano de estos oficios que en Chile vamos dejando de lado. Bueno, en otros lados se está desaprendiendo y se están volviendo a adoptar, ¿ya? Así que en el fondo también comentarles eso como a manera de incentivo, además de que por supuesto también Chile ha suscrito numerosos acuerdos regionales de comercio que tienen alguna disposición ambiental al respecto. Y por ejemplo, los acuerdos que se tienen con Canadá, Estados Unidos, Unión Europea, tienen exigencias bastante estrictas, ¿ya? Así que en el fondo también para aquellos que, por ejemplo, son más bien de la industria creativa del turismo, ¿cierto? Que también es bastante potente en algunos lados, eso los tienen que ir adaptando parte de sus productos, y imagínense cómo es en otros lados, donde, como la fruticultura o el agro, donde tienen que adecuarse a estas exigencias para poder ingresar a esos mercados, ¿ya? Y para contarles un poquito, ¿cierto?, sobre el contexto, la economía circular en Chile, ¿cierto?, ya está en marcha, y en el mundo también, y en ese sentido, por ejemplo, esto se complementa también muy bien con las contribuciones netas que se determinan para el Acuerdo de París, que vimos al principio de la presentación, que tiene 5 pilares, ¿ya? Uno es la mitigación, o sea, reducir los gases de efecto invernadero, la adaptación, cómo hacemos frente a la crisis climática que ya llegó, cómo construimos y fortalecemos capacidades, desarrollo y transferencia tecnológica, y por supuesto el financiamiento. Entonces, de hecho, nosotros tenemos la meta de reducir en nuestras emisiones de dióxido de carbono por unidad del PIB, el Producto Interno Bruto, en un 30%, ya de aquí al 2030. Esto es un compromiso de Estado presentado, y por supuesto, como yo les contaba, ya hay otras acciones, como el Plan de Acción para de la Economía Circular en la Unión Europea, que de hecho entre los años que les mencioné y que se ven en pantalla, se generó un valor añadido de casi 147.000 millones de euros, ¿ya? El euro está a más o menos 950 pesos, más o menos, ¿ya? Y fue objeto de inversión futura de aproximadamente 17.500 millones de euros, ¿ya? Así que promete. Y por supuesto empezó a pasar que muchos países comenzaron a generar sus propias hojas de ruta, ¿ya?, que es lo que ustedes están viendo en pantalla, y comenzaron a darse iniciativas ya a escala mundial, como esta plataforma de aceleración de la economía circular del World Economic Forum, que evoluciona
y que ahora se llama Scale 360 y que promueve, ¿cierto?, la innovación a través de la inversión en proyectos tecnológicos y de todo tipo. Entonces vamos viendo un poco que el mundo se empieza a mover. Este mapa es bien eurocentrista, ¿ya? Porque, aunque no me crean, si uno analiza la literatura respecto a economía circular, se va a encontrar que las primeras como adopciones de economía circular empiezan en el 2008 en China, ¿ya? Con una ley específica que ellos tienen, que es como nuestra ley RED, por así decirlo, pero que parte en China, y que de hecho Japón y Corea también tienen sus propias hojas de ruta respecto al tema. Y además en Chile, ¿cierto? Sabemos que se empiezan a promover distintas estrategias. Una de esas estrategias es la estrategia climática a largo plazo, donde la economía circular es fundamental para lograr la mitigación, o sea, la reducción de gases de efecto invernadero, y que tiene 407 medidas. Entonces, por ejemplo, para el 2025 se establece que se va a retirar, ¿cierto?, el 65% de la generación de carbón, ¿cierto?, además de sumar 10.000 a 15.000 hectáreas de humedales urbanos protegidos. O sea, la idea es que los humedales urbanos vayan en crecimiento en beneficio de la ley. Y esto también va a ir con un ecoetiquetado obligatorio, ¿ya?, de reciclabilidad. Y hay otra medida también que la idea es que en el fondo, ojalá las áreas marinas protegidas, ¿ya?, y que están declaradas hasta el año 2020, estén 100% todas con un plan de manejo. ¿Ya? Entonces, no les voy a detallar las 407 medidas de la estrategia a largo plazo, pero ahí vamos viendo que hay distintas cosas que están pasando que pueden que nos toquen de algún modo u otro, ¿ya? Por supuesto tenemos la ley REP, ¿ya?, que ya tiene sus productos prioritarios, que son los que están viendo la fase en la izquierda, ¿cierto? Y quizás hay algunos que nos va a tocar más a nosotros, ¿cierto?, desde el turismo, como por ejemplo envases y embalajes, porque sin duda que en el tema de alimentos es fundamental, ¿cierto?, los envases y embalajes, y por tanto quizás si alguno desde el turismo, es más, promueve algún emprendimiento asociado hacia la alimentación, ¿cierto?, es probable que de algún modo u otro esté sujeto a un sistema integrado de gestión y deba en el fondo retornar sus envases y embalajes. Y de hecho lo que ustedes están viendo en pantalla acá, las metas de valorización, son las metas que se establecen por tipo de envase, porque la ley habla de distintos puntos de, o sea, distintos tipos de envase, y como verán, el más premonitorio es papel y cartón, vidrio, y tenemos cartón para bebidas. Y por supuesto, de hecho, ahora que se están constituyendo los sistemas integrados de gestión, la idea es que a medida que van pasando los años de la meta, va aumentando la cobertura del sistema de gestión. ¿Y quién financia el sistema de gestión? Los productores grandes de envases y embalajes, ¿ya? Entonces, de repente hay distintos sitios que pueden ser, por ejemplo, barrios patrimoniales, que tengan, no sé, comida boutique, qué sé yo, que puedan sumarse a ciertos pilotos de estos sistemas de gestión como Resimple o Hope, para que en el fondo vayan generando también un marketing en beneficio de eso y vayan piloteando la retornabilidad de parte de su envase y embalaje. Y para poner, ¿cierto?, el sello final, la estrategia climática se complementa con que se despacha y de hecho el fin de semana pasado, ¿cierto?, ya es ley, ¿cierto?, la ley de marco de cambio climático, y esto es súper importante porque es el primer país en Latinoamérica en establecer por ley la meta de carbono neutralidad al 2050, ¿ya? Y teniendo este contexto de economía circular, nos pasamos entonces a cómo podemos visualizar la aplicación de la economía circular en la industria del turismo. Y la idea, bueno, vamos viendo algunas cosas en pantalla, como por ejemplo, que la industria del turismo antes de la pandemia, ¿cierto?, estaba teniendo un crecimiento sostenido
anual de un 4%, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto? La industria del turismo tiene emisiones globales de carbono que se generan actualmente y que no están bien cuantificadas. ¿Por qué? Porque existen varios actores, ¿cierto?, dentro de la misma cadena, y la idea es que, o sea, igual existen cifras que son confiables, y una de ellas es una cifra que realiza el Natural Climate Change el año 2018, donde indica que los viajes en avión representan el 12% de la contaminación que genera el turismo. ¿Ya? O sea, yo me pregunto entonces, ¿qué pasa con el otro 88%? ¿Dónde está? Probablemente puede que sea a partir de la generación de residuos sólidos, por ejemplo. Lo vamos a ir viendo, ¿ya? Y la industria del turismo es responsable de la generación de toneladas de basura. Se estima que anualmente más de 2.500 millones de turistas transitan por todo el mundo, generando una media de un 1,5 kilos de basura por persona y por día, ¿ya? Además de los residuos, tenemos, ¿cierto?, las aguas servidas o residuales, erosión, degradación del entorno a causa de distintas actividades turísticas y el deterioro del hábitat de la flora y fauna, ¿ya? Entonces ahí vamos viendo también un poco cuáles son nuestras externalidades desde la industria del turismo. Y de algún modo entonces surgen distintas alternativas de cómo hacer turismo, y ahí tenemos, ¿cierto?, una actividad que tenga dentro del chip las repercusiones actuales, futuras, en cuanto a lo socioambiental, o sea, ¿cierto?, estos tres conjuntos que vimos al inicio de la presentación sobre, ¿cierto?, el desarrollo sostenible, ¿ya? Y de algún modo ya vamos viendo tipos de turismo que van de la mano de estrategias de economía circular, ¿ya? Y una de ellas, por ejemplo, es el turismo regenerativo, donde finalmente se busca tener un espacio que permita promover actividades que sean reconciliadoras con la naturaleza, porque de hecho el desarrollo regenerativo busca, ¿cierto?, después de lo sostenible o lo sustentable, yo lo uso indistintamente, ¿ya?, cómo nos reconciliamos y luego cómo generamos una nueva visión, una nueva cosmovisión de cómo nos relacionamos con la naturaleza, porque somos naturaleza, ¿ya? Entonces, por eso habla de lo restaurativo, lo reconciliatorio y la regeneración desde lo último. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá dice que se ofrecen espacios de desarrollo de capacidades, ¿cierto?, con pensamiento integral, y la idea es cómo nosotros diseñamos experiencias, ¿cierto?, para en el fondo, desde la colaboración, tener un encuentro profundo, ¿ya? Y ahí puede que en el fondo sea fuente de inspiración para algunos de ustedes respecto al quehacer de la actividad turística. Entonces voy a reproducir esto. Disculpa, no se escucha el video. Ah, perfecto, pero veamos la imagen. Entonces ahí para quienes estén interesados, ¿cierto?, en sumarse a esta plataforma de turismo regenerativo, ahí vieron la página. Y ahora veamos la cadena de valor, si es que lo quisiéramos ver de ese modo. Y por ejemplo tenemos etapas del servicio, ¿cierto? Por un lado tenemos entradas y salidas, ¿ya? Entonces, primero el turista, bueno, algunos, ¿cierto? Vamos a organizar nuestro viaje, vamos a realizar nuestras reservas respectivas,
nos trasladamos, como vimos, de hecho, según ese estudio, el 12% de los gases de efecto invernadero de la industria se generan en los viajes de avión, pero también tenemos lo que sucede en el sitio, que es el alojamiento y la alimentación. En el caso de este estudio, que fue un estudio que mandató a hacer Corfo el año 2020, se especificaron solo en alojamiento y alimentación, por eso son lo que ustedes ven como en recuadro, ¿ya? Pero también está, si yo quisiera extender la vida, pasión y muerte, ¿cierto?, del turista en el sitio, tenemos el alojamiento, la alimentación, otros como comercio, ¿cierto?, tour, ocio, excursión, el recurso turístico que puede ser los atractivos que visita, ¿cierto?, que serían como hasta que en el fondo después el turista, por ejemplo, ya decide irse, se traslada, eso por ejemplo tendría que estar dispuesto ahí, traslado, y se va. Ese sería como el ciclo completo de vida del servicio turístico, ¿cierto? Y como vemos, para realizar parte de nuestras actividades, ¿ya? Tenemos energía, agua, combustible, ¿cierto? Distintos implementos que son utilizados para el funcionamiento propio del servicio, ¿ya? Y tenemos algunas partes de nuestras salidas que son estas emisiones que ustedes están viendo en pantalla, los residuos que se van generando, ¿ya? Algunos casos percolados, aceites, latas, cartón, vidrio, Tetra Pak, entre otros residuos sólidos, porque además en el fondo parte en un alojamiento, por ejemplo, va a sus residuos, son residuos sólidos domiciliarios, ¿cierto? Entonces terminan en el relleno sanitario, que en el fondo pasa por ustedes cada cierto tiempo, ¿cierto? De acuerdo al servicio que les presta la municipalidad. Pero si yo soy del comercio, mi residuo es asimilable, y por tanto también termina en el mismo relleno sanitario. Entonces la idea es cómo eso no termina en relleno, para que no se transforme, porque además el 50% de nuestros residuos domiciliarios son orgánicos. Entonces, ¿cómo hacemos que ese 50% no llegue a través del compostaje o el vermicompostaje, por ejemplo, para que eso no termine siendo metano? ¿Ya? Entonces, este es la primera parada, ¿cierto?, que tenemos para que si tienen alguna duda o consulta respecto al concepto de economía circular o cosas que hayamos visto hasta el momento, me las puedan hacer llegar y conversemos un ratito y seguimos con la siguiente parte del turismo. ¿Dudas, consultas? ¿O queda todo clarito? Hola. Hola, Karina. Bueno, muchas gracias por la intro o la primera parte de la presentación. Bueno, me llamo Karina y estoy acá en San Pedro Atacama, soy guía y me conecté representando a la Asociación de Guías de acá de San Pedro. Mi consulta en particular es si hay algún proyecto o alguna iniciativa que conozcan o alguien de los participantes que esté implementando este tema del turismo regenerativo, quizás en el sur o en algún otro lugar, como para ver alguna experiencia o algo sobre turismo regenerativo que se esté desarrollando o esté en proyecto. Eso me gustaría saber. Ahí los compañeros, de igual de modo le digo a Karina que como parte, que como yo estuve hace un año en Chiloé, y en Chiloé me tocó conocer por lo menos 2 emprendimientos que decían hacer turismo regenerativo. Podría hablar con mis contactos y después poder decirte los nombres. Si quieres, después anotas mi correo al final de la presentación y te doy los datos, los nombres, para que los puedas ver como experiencia. Ya, súper. Muchas gracias. ¿Otro duda, consulta, comentario? ¿No? Ya. Entonces, nos pasamos a la transición. ¿Cómo podemos hacerlo, cierto? ¿Y qué es lo que se ha hecho? ¿Ya? Entonces acá, más o menos les voy a contar sobre un estudio que se realiza el año 2018, ¿ya? Que es que en el fondo, más o menos en ese entonces,
6,5 millones de visitantes residentes en el extranjero viajaban por Chile, y a ello, ¿cierto?, se sumaba que los más de 20 millones que más o menos somos, el país enfrenta, ¿cierto?, un proceso de crecimiento histórico respecto a esta industria, ¿ya? Yo creo que independiente de que haya sido muy golpeada por la pandemia, ahora que nos estamos más recuperando, como que es una de las primeras industrias donde se ve que se retoma la actividad, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, hay un tema importante, que es cómo, en el fondo, en la medida en que crece, ¿cierto?, las visitas, sea desde el turista nacional o internacional, ¿cierto?, cómo son atraídos, por algún modo, por parte de las áreas protegidas, ¿cierto? O sea, cómo las áreas naturales toman un rol en cuanto a la atracción. Se cree más o menos, de acuerdo a datos de CONAF, que por lo menos 3 millones de turistas nacionales e internacionales recurren a esta actividad por áreas protegidas, ¿ya? Entonces, la ocupación intensiva del espacio turístico, o sea, del destino, que se observa en regiones, responde a diversos factores, ¿cierto? Una de ellas, por supuesto, es la motivación por el turista de conocer lugares, ¿cierto?, que aún conservan su patrimonio natural y cultural. Por ejemplo, ese perfecto San Pedro de Atacama, ¿cierto? Por supuesto, también una fuerte campaña de marketing, ¿cierto?, intensivas, una ampliación de la oferta del alojamiento turístico. Han cambiado en algunos sitios, muy distinto, por ejemplo, visitar Chiloé hace 10 años atrás que ir hoy. La infraestructura ha mejorado, y eso está pasando también en muchos otros lados. Y por supuesto también hay distintas iniciativas del sector privado que han respondido a productos o servicios acordes al interés de la demanda, o sea, como que en el fondo nos vamos especializando en tipos de público, en segmentos, ¿cierto?, de usuarios. Yo los voy a tratar de usuarios, no de cliente al turista, desde el punto de vista de la economía circular, ¿cierto? Y hay un creciente compromiso del Estado y de las municipalidades de los destinos turísticos, porque también en el fondo son una fuente de empleo, de rescate cultural, ¿cierto?, y muchos relacionan el turismo con la conservación, o sea, cómo en el fondo promover la conservación de ese sitio a través del turismo. Pero luego vamos a ver, ¿cierto?, los cuidados que tenemos que tener para no saturar el turismo, o sea, el destino turístico, ¿ya? Entonces, ahí vamos viendo algunos de los factores que están contribuyendo a esta ocupación intensiva, ¿ya? Y la idea es que a partir de esto, ¿cierto?, vayamos viendo de que la naturaleza o estas áreas que se buscan, ¿cierto?, prestan servicios ecosistémicos, ¿ya? Y de acuerdo a este estudio que yo les comento, que es de Rivas del año 2018, se estimaba que el turista interno, o sea, el chileno, el área protegida como le generaba al servicio turístico más o menos $1,50 por hectárea, ¿ya? Y ahora, si nosotros quisiéramos hacer un proxy más o menos de ahora, porque ya han pasado, ¿cuánto? 12 años, mucho, eso sería quizás el doble, ¿cierto? $3 por hectárea. En el caso del turismo extranjero, el servicio ecosistémico que nos presta el área protegida o las áreas naturales, ¿cierto?, hacia la industria turística es de $9,6 por hectárea. Entonces ahora bordearía los $20 por hectárea. Entonces, para eso en el fondo, áreas como información y economía ambiental del Ministerio de Medio Ambiente son quienes realizan parte de estos cálculos para en el fondo decirnos en términos económicos, ¿cierto?, cuánto pesa la provisión de servicios ecosistémicos a nuestro quehacer, ¿cierto?, para en el fondo no interceder o depredar ciertos ecosistemas. Ya, entonces, como les mencionaba, acá vamos viendo el rol de las áreas protegidas del Estado respecto a la industria turística, ¿ya? Y por supuesto el efecto multiplicador con lo que estábamos comentando del $1,5 por hectárea versus $9,6 por hectárea, ¿ya? Y además hay un gasto promedio del turista
que va en el fondo en favor de la economía local, por lo menos el 50% de lo que del 85, ¿cierto? 80, que estamos viendo ahí, queda como efecto multiplicador en la economía local, ¿ya? Y ahí también vamos viendo cómo se va comportando la evolución de la llegada de los visitantes a las distintas áreas, donde vemos, por ejemplo, que hay ciertos sitios que van en incremento levemente, ¿cierto? Y otros que van fluctuando, pero que igual se ve un sostenido incremento como lo fue en el caso de los lagos, ¿ya? Y acá tenemos distinta información respecto a cuáles son las razones de su visita, y vemos que al final la mayoría también se concentra en la naturaleza, paisajes, flora y fauna y cultura local. ¿Por qué estoy hablando de esto si estamos hablando de economía circular? Bueno, porque lo que yo intento transmitir es que los recursos no son infinitos, ¿ya? Entonces, en la medida en que esto se proteja, vamos asegurando la sostenibilidad del servicio turístico en el tiempo, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo tengamos en claro para que en el fondo el servicio se pueda sostener ya en el tiempo. Y acá también la idea es que vamos viendo otros porcentajes que nos entrega esta fuente. Y acá también tenemos ya en estadística cuáles son los porcentajes, ¿cierto?, de visitas, que era lo que estábamos hablando hace algunas slides atrás. Pero todo crecimiento, ¿cierto?, y nuestro quehacer, hasta siempre va a haber un impacto. Y resulta que comienza a darse ciertos efectos de masificación, ¿ya? Entonces, actualmente, ¿cierto?, la gran demanda de pasajeros y de materiales ha provocado, ¿cierto?, un desmedido aumento de construcción de caminos. De hecho, se proyecta al 2050 que se van a construir 25 millones de kilómetros de camino, lo que en el fondo puede proporcionar resultados positivos para el desarrollo económico y social, pero también puede que vaya en perjuicio, ¿cierto?, de otros, como por ejemplo, me acuerdo que dentro de uno de los estudios en ecología aplicada, se visualiza el incremento de pavimentación correlacionado con el atropello de distintas especies, ¿cierto? Entonces, ¿y qué pasa? Que el turista va a ver esa especie, y resulta que nosotros mismos, pavimentando, los atropellamos, y vamos contribuyendo de algún modo a la amenaza o la extinción de la propia especie. Entonces, por ejemplo, en Chiloé se atropella un pudú al día, si es que quisiéramos sacar una estadística. En el norte chico se da mucho el atropello de zorros. También hay mucho sobre impactos de avifauna. Incluso en el mismo Parque Nacional Torres del Paine, que se ha trabajado en caminos para habilitar, ¿cierto?, para que lleguen más turistas. Hace un par de semanas atrás hubo un atropello también de zorro, también me parece que fue en esa ocasión. Y de hecho hay como una discusión al respecto, porque algunos querían pavimentar zonas dentro del Parque Nacional Torres del Paine, y eso puede ir en perjuicio de los mismos pumas que llegan internacionalmente a grabar documentales para observarlos. Entonces, ¿cómo vamos viendo estos efectos de la masificación que pueden ir en pro de la saturación del destino? Y como les mencionaba, ¿cierto?, la idea es que la cadena de valor esté concatenada, ¿cierto?, y que conciba el destino como algo finito, ¿ya?, que es algo del momento, que si no se cuida o no se preserva para promover su restauración o su regeneración, se va a agotar, ¿ya? Luego tenemos, ¿cierto?, acá lo que yo les estaba comentando, los efectos de los caminos sobre las comunidades animales son variados, ¿ya? Los más relacionados son los atropellos, de hecho son la mayor causa de mortalidad en animales del mundo, de acuerdo a un estudio de Forman y Alexander, un paper, y por supuesto Chile no deja de estar apartado a esa realidad. Y acá tenemos, ¿cierto?, además otra problemática, donde la tenencia responsable no está muy presente, ha ido creciendo, pero es un problema, ¿cierto?
y efectivamente los animales domésticos pueden generar problemas en la fauna nativa, ¿cierto? Entonces ahí es importante como también nosotros, dependiendo del segmento en el cual trabajamos, vamos contribuyendo a estas buenas prácticas, pero además esto va acompañado de un nuevo perfil del consumidor y el usuario, ¿cierto? Tenemos ahora un usuario mucho más digitalizado, virtualizado, ¿cierto? Como era una de las... ¿Por qué? Porque de hecho, aquí me voy a una de las estrategias de economía circular, la virtualización promueve la desmaterialización. Entonces, por ejemplo, tenemos, ¿cierto?, el enemigo uno de grandes cadenas de hoteles como Airbnb, que en el fondo, a través de la virtualización, ¿cierto?, hace que no sea necesario más construir más cadenas, porque en el fondo, ¿cierto?, yo a través de Airbnb estoy a un clic de arrendar en un recurso construido que ya está, ¿cierto? Entonces no es necesario usar más materiales de construcción, más energía, más agua, ¿cierto? Más recursos que escasean para generar un servicio, ¿ya? Entonces, tenemos un perfil nuevo, ¿cierto? Que además está muy interesado en las métricas de impacto, ¿ya? Los modelos de negocio, como les decía, van variando, entonces, en la medida que un modelo de negocio lineal, que solo se preocupa en su propuesta de valor en términos económicos, y no de un problema a resolver, de un propósito, y sin métricas, es algo que no está llegando a por lo menos el 50% de la población, ¿ya? Las métricas de impacto van de la mano también con la trazabilidad, que es otro mecanismo, como yo les decía, de concebir la propiedad de forma distinta, entendiendo que nuestro turista es un usuario, ¿cierto? Entonces, nos encontramos con distintas tendencias sobre el conocimiento y la valoración de buenas prácticas. Quizás los sellos no funcionan tanto, al parecer, ¿cierto? Pero, por ejemplo, también tenemos al turista tradicional, que también trata en el fondo de tener una especie de emergencia respecto a estas buenas prácticas asociadas a la sostenibilidad, ¿ya? Y ahora la idea es que vayamos viendo la importancia del ecosistema, que sea un ecosistema en cuanto a cadena de valor, ¿cierto? Que la industria turística vaya en el fondo en cuanto al alojamiento y la alimentación, vayan en el fondo concibiendo, ¿cierto?, la manufactura, el diseño, los alimentos que utiliza, y lo que se requiera para satisfacer las necesidades en cuanto a insumos del turista, ¿cierto?, en temas de cómo vamos relacionando esto para que podamos tener chances u oportunidades de aplicación de economía circular, ¿ya? Entonces, como en el fondo, si yo me especializo en temas de alimentación o alojamiento, voy promoviendo que otros también vayan generando, por ejemplo, buenas prácticas. O sea, si hay un traslado, como ese traslado reduce su uso de combustible, se optimizan las rutas, transito hacia la electromovilidad, si tengo un alojamiento lo hago energías renovables no convencionales, si tengo prestación de servicios de alimentación, trato de consumir alimentos locales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces acá hay distintos recursos y actores, ¿cierto? Entonces sabemos que es importante que el turismo vaya relacionado a una identidad del territorio y que cuenta con recursos que son naturales y culturales, que como yo les decía, es algo finito, ¿ya? Y cómo nosotros vamos teniendo este recurso como insumo, sabemos que está la comunidad local y por supuesto el sector privado que podría ser proveedores de la actividad turística, ¿ya? Entonces, si yo tengo estos tres actores y trato de ver sus externalidades en función de lo que hemos visto en pantalla, podemos ver de que si comenzáramos a introducir la economía circular en la industria turística, podríamos iniciar, ¿cierto?, por restaurantes y hoteles, incrementar el consumo de productos locales, prevenir, ¿cierto?, el desperdicio de alimentos, gestionar los residuos, ¿ya? De tal manera que podamos encontrar soluciones que sean innovadoras socialmente para abordar estos problemas,
¿cierto? Teniendo en cuenta de que ojalá las empresas puedan ver esto como una oportunidad, ¿cierto? Y además que los beneficios financieros del consumo de producto local van en el fondo en pro de la misma comunidad en la que ustedes se encuentran insertos, y la idea es ir reorientando estas actividades a un mejor uso. Entonces acá tenemos cómo vamos optimizando desde ya aplicar economía circular en el destino a través de estas 3 estrategias que estábamos viendo como principio básico, ¿cierto? Entonces, cómo vamos siendo autosuficientes, cómo usamos energía renovable, políticas de recogida, gestión de residuos, ya, esto me lo voy a saltar por tiempo. Entonces, la idea es que generemos un plan, ¿cierto? De hecho, creo que hay un plan 2000 que se llevó a cabo en un minuto, que promovía, ¿cierto?, este tipo de iniciativas. Es importante, ojalá, volver a potenciar esto para que pueda escalar, ¿cierto? Y la idea es que cuando tengamos en cuenta estos 3 ejes de acción, también esto vaya acompañado de categorías de impacto, ¿cierto? O sea, esto es transversal. Y esas categorías de impacto pueden ser cómo yo contribuyo a, ¿cierto?, la mitigación o la adaptación al cambio climático. Y eso va de la mano con la siguiente, que es combustible y agotamiento del agua, que es un recurso que escasea bastante. También, balance de carbono, gasto en electricidad, cantidad de basura, beneficios económicos que quedan en la comunidad local. ¿Ya? Entonces acá en oportunidades de innovación tenemos los principios de la economía circular, patrones de diseño circular, que es un poco lo que hemos conversado, o sea, las estrategias que veíamos en la mariposa, y alcances respecto a prestaciones de servicio turístico, ¿cierto? Y cómo en el fondo conjugamos estos 3 criterios para que podamos generar una mirada sistémica de la experiencia turística, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, vemos una estrategia de economía circular, intercambiar o rechazar, ¿por qué? Porque hay un recambio total de estrategia en cuanto a la matriz energética de algo. Entonces acá lo que se ve es el Hotel Kunsa, ¿cierto? Que generó, ¿cierto?, en su minuto distintas estrategias para reducir su consumo diésel en un 20% y el de gas en un 62%, ¿cierto? Además de, en el fondo, promover la instalación de energías renovables no convencionales, cómo aplicamos en sitios, ¿cierto?, en distintas instalaciones que prestan servicios que son complementarias a la experiencia turística, el diseño circular, o sea, cómo en el fondo, por ejemplo, acá tenemos un restaurante circular que incorpora la cría de peces de agua dulce con el cultivo de plantas, ¿ya?, de forma sostenible. Entonces, esto que permite en el fondo capturar carbono, ¿ya?, mantener limpia el agua, pero sin perder el recurso, y con esto también garantiza la cría. Entonces tiene alimentos frescos, también tiene un huerto, o sea, como todo esto lo vamos viendo como una sinergia, o sea, como la entrada de algo es la salida, o sea, la salida de algo es la entrada de otro, ¿ya? También tenemos, por ejemplo, Gaia Napa Valley, o que en el fondo el Gaia Napa Valley, ¿ya?, tienen en común, ¿cierto?, que son alojamientos que tienen una arquitectura sostenible. Entonces, en el fondo, promueven en el fondo la eficiencia energética gracias al diseño de sus instalaciones, y también en el fondo vamos aprovechando las distintas condiciones climáticas y ambientales que tiene el entorno a favor de... Y acá, aquí está lo que me preguntó Karina. Rayén Puyi, aquí está el nombre que estábamos conversando, de turismo regenerativo, ¿ya? Entonces, como en el fondo vamos generando turismo que promueva, por ejemplo, la permacultura, una repartición justa, y al mismo tiempo el cuidado del medio ambiente, ¿ya? Y en cuanto a cómo nosotros vamos generando procesos que son, como en el fondo, nuestros proveedores en el servicio, cómo nos vamos provisionando de productos que sean agroecológicos o que sean locales, ¿cierto? Entonces acá vamos viendo más iniciativas. Por ejemplo, es una startup que mide la huella ecológica industrial y que de hecho busca reducir el impacto del turista en el medio ambiente, ¿ya? Y
Acá vamos viendo otras, cómo va funcionando la digitalización o la industria 4.0, ¿cierto? Dentro del servicio turístico para promover un turismo inteligente, ¿ya? O sea, aquí recursos compartidos, como en el fondo acá, por ejemplo, tenemos este consorcio que genera riberas, o sea, cómo vamos generando barrios que tengan una misma identidad, ¿ya? Y que vayan en pro de la optimización de recursos, o sea, trabajan todos juntos para temas de reciclaje, todos juntos para compras de insumos y proveedores locales. Entonces eso también les entrega resiliencia respecto a embates que puedan sufrir por distintas crisis. Y acá, cómo en el fondo nos vamos relacionando también con proveedores que se den cargo de la fase final de nuestro servicio, o sea, de los distintos residuos que nosotros vamos generando y que posteriormente son valorados. Entonces, por ejemplo, acá algunos están asociados al retiro de inorgánicos y otros al retiro de orgánicos, ¿ya? Cómo vamos generando una gestión sustentable de estos residuos, los vamos revalorizando y reprocesando, y por supuesto ayudamos a quienes son parte del destino con la venta de los productos locales. Y aquí, por ejemplo, tenemos algunas certificaciones que son súper importantes, que son interesantes, perdón, que es la gastronomía, en cuanto a, por ejemplo, tenemos la certificación 100K, o sea, como lo que tú tienes en un plato, todo lo que está en el plato fue recogido a 100 kilómetros a la redonda, ¿ya? Y esto te ayuda a reforzar la identidad regional. Y hay algunos restaurantes que, por ejemplo, tienen este tipo de certificación, otros que en el fondo pueden ser chocolates, café, chocolate caliente, u otros que han repensado su packaging, porque muchas veces si tú adquieres tu producto, o sea, tu materia prima por comercio justo, en este caso particular que ven en pantalla, la mayor carga ambiental se encontraba en el envase y el embalaje. Entonces ahí lo que se hizo fue ecodiseñar el envase y embalaje con identidad local. Entonces vamos viendo también cómo se aplican estrategias de economía circular a este tipo de servicios que se proveen en el destino, además de promover, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos 2 patrones, comunidades locales y biodiseño, ¿cierto? Que es algo que se visualiza que va en crecimiento, como en el fondo la industria creativa se va apropiando, ¿cierto?, del turismo, ¿ya? Entonces, acá vamos generando, ¿cierto?, un diseño en los objetos con materiales que son bio, ¿cierto?, que son posteriormente quizás biodegradables, que puedan terminar la regeneración del suelo en caso que se termine su vida útil, ¿ya? Y por supuesto también tenemos la logística reversa o el producto como servicio. Por ejemplo, quizás, no sé, en San Pedro el agua no es tan buena, ¿cierto? Entonces podemos quizás ver oportunidades como Agua Baitea, que está ubicado en Rapa Nui, ¿cierto? Que es una planta de tratamiento donde se purifica y se mineraliza el agua, pero ellos han generado también un sistema de retornabilidad para que nos vayamos llenando de plástico, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo, no solo es logística reversa, sino que tú vas afiliando al turista en su buena práctica dentro del destino, ¿ya? Y para no extenderme, porque nos quedan 15 minutitos, ¿ya? La idea era ahora mostrarles un poco el tema de la saturación turística, ¿ya? Donde vemos el territorio como un sistema, como si fuese un recurso, como yo les decía, el sitio no es infinito. Hay factores, ecosistemas que son frágiles y que precisamente son quienes atraen a nuestros turistas. Entonces, esto se desarrolló desde los años 80 con Butler, donde se desarrolla el índice de saturación de un destino turístico, ¿ya? Entonces acá vamos viendo cómo se van dando, por ejemplo, distintas etapas, y acá es el rango crítico de capacidad, donde se dice, oye, este periodo de latencia es porque ya vamos directo hacia la saturación del destino. Entonces uno, ¿cierto?, se imagina ir a ciertos destinos y en realidad se encuentra con la realidad de que finalmente es un contraste y realmente no se puede disfrutar, ¿cierto?, del lugar, y va en el fondo
generando una huella asociada, ¿cierto?, a bienes y servicios. ¿Por qué? Porque hay consumo de suelo, impacto en el paisaje, energía, agua, congestión, más residuos sólidos domiciliarios. De hecho, por ejemplo, en varios lados, distintos destinos turísticos que conozco por informe, la tasa de recolección de residuos sólidos domiciliarios en el verano se duplica, o sea, no es que sea 1.5 kilos por persona, sino que ya son 3 casi, solo por la población flotante, la calidad de las aguas, los ruidos, la degradación de cultura, pero no queremos que esto se vuelva realidad, ¿cierto? Entonces, bajo ese sentido es que Transforma Turismo, que es un programa Corfo, que todos ustedes pueden visitar en su página web, desarrolló este índice, y de hecho su primer piloto fue en San Pedro de Atacama, ¿ya? Donde se generó cómo vamos midiendo esto, con distintos aspectos que van visualizando la cadena de valor del turismo, ¿ya? Entonces, esta es una forma de administrar el territorio de forma conjunta, es como si usáramos recursos compartidos de la economía circular para ir reduciendo cargas ambientales en distintas fases de la prestación del servicio, ¿ya? Entonces, me voy a ir directamente a este punto para que ustedes puedan ver cuáles son algunos de los indicadores y las medidas que se van, las dimensiones de análisis, perdón, y los indicadores que se van tomando para ir viendo, ¿cierto?, en qué estado se encuentra el destino y qué medidas hay que tomar para mejorar el destino, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos viendo que tenemos, por ejemplo, capacidad, seguridad, guardaparques, población flotante, acceso a áreas verdes, tipos de transporte en cuanto a disponibilidad, cajeros automáticos, si hay o no, cuál es el servicio de agua potable, ¿es agua potable rural o hay un sistema más sofisticado, ¿cierto? Y cada uno de ellos tiene su propio cálculo y su umbral respectivo, y esto en el fondo lleva a que uno pueda calcular estas 3 etapas del destino, si está óptimo, o sea, vamos bien, latencia, que es, ya se viene quizás la saturación del lugar, pero tenemos que ver cómo no llegar a eso, y ya saturación, que es como si sigues así, vas a erosionar todo y vas en el fondo a afectar tu principal recurso, tu principal materia prima, ¿ya? Entonces, muchos números, vamos calculando esto por fechas, y de hecho acá ya está el piloto que se aplicó en su tiempo en San Pedro de Atacama, donde de hecho el cálculo del índice que se hizo entre enero y febrero, año 2020, prepandemia, ¿cierto?, dio cuenta de que la mayor incidencia del resultado se encuentra en aguas servidas y agua potable, ¿ya? Que eso era como lo que estaba más en peligro, y que actualmente el modelo estaba en latencia, o sea, estábamos en la fase intermedia previa a la saturación. Y estas son algunas de las metas que ellos, próximos desafíos, que es como, en el fondo, seguir viendo el destino turístico de forma sistémica. Entonces, eso es un poco desde lo particular, que vimos estrategias y casos particulares de aplicación de economía circular, y una que es cómo pensamos el destino turístico como un organismo, ¿cierto?, que es más como de política pública. Entonces, sin más que agregar, muchas gracias por la escucha, por nadie me interrumpió, así que bacán. Así que los escucho, si tienen dudas, consultas, comentarios, para que podamos conversar en este ratito. Karimi, Dolores por acá. Quiero decirles a todos, mientras piensan alguna pregunta para hacerte, que les dejé en el chat el link para que nos completen una encuesta. Es muy rápida y nos ayuda a mejorar los talleres. Hola, ¿me escuchas? Hola, Víctor. Sí, te escucho. Ya, hola. Mira, súper interesante todo lo que tú expusiste, me gustó mucho. Y hablaste de algunos temas que no lo alcancé a asimilar muy bien, como los sellos ES, la certificación 100K. ¿Cómo uno llega a obtener eso? ¿De dónde nace y qué es lo que se debe hacer para que sea
más legítimo del trabajo que uno está realizando. Sí, respecto al sello S, es una política pública, entonces ahí tienes que, en el fondo, como en el fondo generar el proceso de certificación con Cernatur, ¿cierto? Como ellos son quienes llevan la metodología y van generando el proceso de certificación y te van guiando, y por el caso de 100K, tienes que buscar directamente el sitio, porque es una certificación que también se da en carácter internacional, y ver los pasos. En el fondo, si tú buscas 100K certificación en Google, vas a encontrar el sitio directo para poder en el fondo acceder a qué es lo que tú tienes que hacer para acceder a esa certificación. Ok. Y otra consulta con respecto al turista local. ¿Se tiene asimilado ya el concepto de economía circular? Porque en general la sustentabilidad implica un mayor costo. O sea, yo te lo digo porque yo tengo un restaurante, etcétera, y para poder insertarme en esto he incurrido en un mayor costo que al final uno lo pasa hacia el mismo turista. Eso es lo que tengo que hacer. Ya. Sí, sí, o sea, efectivamente, hoy en día yo no sé si puedo hablar por parte del ciudadano, pero las encuestas también hablan de que se realizan desde el Ministerio de Medio Ambiente una mayor concepción respecto a este tema, a este concepto en particular, que es economía circular, y también al menos desde que mi mundo es más del fomento productivo, efectivamente sí visualizo un incremento sostenido desde el 2018 en adelante de lo que es el concepto, porque como les decía al principio, muchos pensaban que economía circular era solo reciclaje, y fue una ardua tarea de por lo menos unos 2 años de sensibilizar y trabajar para que se concibiera como un modelo productivo, regenerativo y restaurativo, y la verdad es que ahora es algo que está más bien instalado. De hecho, por ejemplo, cuando uno habla de economía circular, gran parte de las personas ya entiende que hay que reciclar, reparar, reusar, remanufacturar las R, como que automáticamente relaciona las R con el concepto o viceversa. Puede que no sepan de economía circular, pero sí sepan de las R's, y tú puedes enlazarlo comunicacionalmente. Sí, correcto. Muchas gracias. Y ahí les recomiendo mucho ver las encuestas que lanza año a año el Ministerio de Medio Ambiente, donde va viendo el público, o sea, como al ciudadano de pie, que creo que es el perfil del turista interno que ustedes reciben, ¿cierto? Entonces ahí pueden ver cuáles son los temas que más le aquejan y cuáles son los temas que más propios tienen. Entonces eso puede ir ayudándolo a ustedes a generar distintas estrategias de marketing y de cómo ir adaptando el servicio que entregan. Sí, gracias, Víctor. ¿Karina? Gracias, sí. Sí, hola de nuevo. Respecto a lo mismo que consultaba Víctor, hace poco salió un estudio que no me recuerdo exactamente, lo publicaron en La Tercera, y claro, se reflejaba aún en tema de hotelería y restauración, etcétera, con el perfil de turista doméstico, digamos, nacional, que de todas las variables, de todos los aspectos que siguen considerando muy importantes este tema, el tema del reciclaje, el tema del volverse sostenible o sustentable, sigue siendo el último. O sea, para el chileno en general, que obviamente estos temas están cada vez más en boga y de a poco nos estamos poniendo a tono con lo que está pasando afuera, y es lo que ha pasado con todo, yo creo, con el tema de las energías renovables hace, no sé, 10 años no era, no era tan hablado, tan conversado, y ahora a un nivel incluso más local, doméstico, muchas personas saben que es una inversión que vale la pena hacer, que a futuro es un beneficio para todos en realidad. Pero claro, en cuanto a hotelería y a restaurantes, recuerdo perfectamente que claro, el turista chileno todavía no tiene eso en su lista de cosas más importantes al momento de decidir por un servicio u otro, y yo creo que en realidad es cosa de tiempo que nos sumemos a esto todo, y que sea ya los fondos o los proyectos que se están presentando para apoyar a los emprendedores
yo veo que va en ese camino, en apoyar Sí. en este sentido para que no sea no sea tan doloroso, digamos, invertir, porque es una inversión importante, pero a la larga va a ser importante para la mayoría de las personas que al momento de buscar los servicios y al momento de decidir dónde hospedarse, dónde comer, etcétera. Yo creo que va a ser cosa de tiempo. Sí. Ujú. Sí, no, o sea, toda transición tecnoeconómica tiene que ir de la mano con un cambio cultural y yo creo que estamos pasando por un momento clave como sociedad, ¿cierto? En que estamos como en el punto de inflexión, como en la gráfica de latencia, donde estábamos en el pic y se daban distintas estrategias. Estamos en esa construcción de camino y también yo creo que es muy probable que en 5 o 10 años más la situación sea distinta. O sea, recordemos que el 2010 las energías renovables decían, no, necesitamos generar mega represas en la Patagonia para producir esto porque los aerogeneradores van a ocupar mucho espacio. Y resulta que en 2015 la licitación eléctrica y los cambios que se hicieron con la política energética 2050 hicieron más barata la tecnología, y ahora Chile es uno de los mayores impulsores y promotores de las energías renovables no convencionales en el mundo. Entonces, en 5 años muchas cosas pueden pasar, y estamos bajo distintas aristas, como este mismo tema de la pandemia. O sea, la pandemia es una zoonosis, ¿cierto? O sea, un murciélago contagió a un humano y que ahora es COVID. Entonces, eso se prevé que en los próximos años van a haber más pandemias, porque esa interacción humano-animal, ¿cierto?, se va a dar más porque hay mayor vulneración de ecosistemas. O sea, mientras más bosques deforestemos y cortemos y sacamos de ecosistemas que son barreras naturales para nosotros, porque nosotros también somos una especie animal, más nos va a llegar eso, porque somos un sistema abierto, ¿ya? Así que efectivamente comparto contigo tu pronóstico, Karina. Ahora le voy a dar la palabra a Ale, que tiene la manito abierta. Hola, muchas gracias. Súper interesante todo lo que has compartido con nosotros. Yo no sé si hay alguien de Cernatura acá, pero creo que algo que yo veo es, claro, se promueve Chile, o voy a hablar del sur de Chile. Yo estoy aquí, trabajo en Puerto Vara y todo lo que es carretera austral, que es mi pasión, y se empezó a promover, sin pensar que carretera austral no tiene la capacidad de carga para lo que fue, y lo vimos este año pandemia que llegó, sobre todo el santiaguino, en masa, y que llegan con sus malas costumbres. Perdonen si alguien es de Santiago, pero es que esto a mí me choquea. Entonces, creo que parte importante de una promoción, sobre todo de un ente estatal como es Cernatur, es pensar a ver cuánta gente puede llegar, y más que eso, quizás promover el quédate un mínimo de 3 noches, porque ahí vamos a bajar huella de carbono, huella hídrica, un montón de cosas, y además realmente fomentar una economía local. Porque si pensamos en a veces yo me río, de verdad, y quieren hacer toda la carretera austral en 10 días, y hay tour operadores que se lo hacen, yo no, porque creo que es una locura, porque quieren una foto, y es solo contaminación, y lo único que eso deja en el camino es contaminación y a alguien que tiene un alojamiento, y, Claro. y no sale de ahí. Entonces, quizá ver una forma de alianza, de ver cómo por el gobierno también se educa, no solo el chileno, al extranjero. Eso también nosotros lo hacemos con nuestros pasajeros como tour operador, pero no puedes quedarte menos de 3 noches por lugar. Así yo te ayudo a disminuir tu huella de carbono y tu huella hídrica. No tengo otra forma, pero si te dejo más en un lugar, te llevo a lugares como los 100K, que no implica más caro, lo siento, pero eso implica de hecho que tenés que comprarle a tu vecino. Ahora, eso implica que tu plato va a estar solo si tu vecino tiene los tomates. Cuando ya no hay tomates, no está ese plato. Pero también se entiende porque es parte de. Entonces, creo que tenemos que darle entre el marketing debería más que vender, educar al que Sí. venga para acá. El chileno acá usa el baño en cualquier lado. Ya, ok, no importa, la naturaleza, pero deja los papeles, la basura, es una cosa impactante. Ahora que tuvimos COVID y que el viajante chileno salió, eran un asco los parques nacionales. Entonces como que da susto decir, pucha, ¿realmente queremos que el chileno salga? Yo, yo creo que tenemos que también Sí. meternos por ahí un poquito.
Sí, ahí, Ale, pienso yo en esa frase que la vi mucho en Chile. Yo viví un año allá, y que es como, si andas apurado, pierdes el tiempo. Como que esa era porque en realidad no vas a aprovechar esa riqueza por la cual andas buscando. Tú andas buscando la riqueza natural, el patrimonio cultural. Si andas apurado 15 minutos por lugar sacándote fotos, en realidad no vas a disfrutar el lugar como quisieras, y eso es más impactante que el otro. De hecho, efectivamente, como yo les muestro en la presentación, el turismo de masa es súper nocivo, porque existe una alta carga ambiental por distintas fases de esa cadena de valor. Entonces, ¿cómo vamos generando como que no sea como el fast fashion, como fast tourist, como un slow tourist, como tranquilo, aprovecha el lugar que tú estás, ¿cierto? Yo creo que es imprescindible que trabajemos en la educación ambiental, y que podamos, insisto, esta transición tecnoeconómica va de la mano con un cambio cultural, si no, no va a funcionar, y no lo vamos a lograr. Sí. Así que gracias, Ale. Yo estoy de Puerto Vara hablando, así que... Sí. Eso, ahí dice, no sacar el jugo y disfrutar el lugar. Exactamente, Estefanía. Bueno, ahí le doy ya el pase a Dolores entonces para que demos el cierre a la presentación. Recuerden responder la encuesta para que vayamos mejorando nuestra experiencia, su experiencia, ¿ya? Así que feliz de haber estado con ustedes aquí en este encuentro de sustentistas. Dolores. Gracias, Karimi, gracias a todos por participar. Los que todavía no lo hacen, ir al link y completar la encuesta. Muchísimas gracias, buenas tardes, y los vemos en el siguiente taller. Gracias, Karimi. Chao, Hasta chao. luego, buenas tardes. Chao, chao.